¿Qué tal? ¿Cómo van, hermanos? Gracias por la invitación. Hace poco me había invitado Aldo, pero tuve un percance y realmente no pude llegar a tiempo. Y así que bueno, las disculpas pertinentes. Y estaba pensando en el tema que el Señor podía poner en mi corazón y justamente nosotros en la iglesia de Patagones tuvimos un par de meses donde tocamos justamente el tema de la oración, que justamente en una de esas reuniones fue invitado nuestro hermano Aldo. Y es importante que, si bien podemos tener muchos años de cristianos, es importante de que siempre refresquemos lo que es la oración. Sabemos todos que la oración es el comunicarse, el hablar con Dios, el poder tener ese momento de intimidad donde expresamos nuestras necesidades, como hicimos recién, donde podemos expresar también nuestra gratitud, nuestras preocupaciones, donde también podemos interceder por otros para que el Señor obre en esos corazones, para que conozcan a Cristo. Eh, en fin, el Señor dejó establecida la oración para que pudiéramos hablar con Él, más allá de que tenemos la Escritura y que a través de la palabra de Dios es viva y eficaz, nos puede hablar, nos puede moldear. La oración es importante. Y yo quisiera traer en esta oportunidad, más allá de la importancia de la oración, el tema de ser conscientes al momento de que nosotros queremos expresar y volcar nuestra alma delante del Señor en oración. Y justamente quisiera que vayamos a Santiago, capítulo 5. Si me acompañan, Santiago capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 13. Y Santiago en esta carta les estaba escribiendo y acá él habla justamente, si bien nombra en otras partes la oración, pero él se referencia a la oración y dice así, a partir del versículo 13, si todos lo tienen, dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Justamente acá Santiago está diciendo: ¿estás pasando por un momento de aflicción? ¿Estás pasando por un momento donde te encontrás en desazón, donde te encontrás en un momento crítico, donde tu alma está pasando por un momento que necesitas volcarte a Dios? Orá. ¿Estás pasando por un momento de alegría? ¿Estás pasando por un momento de felicidad? Cantá alabanza. Y sigue en el versículo 14 diciendo: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, dice, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración, dice, versículo 15, y la oración de fe, y está hablando la oración de los ancianos, dice, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido algún pecado, le serán perdonados. Y el versículo 16 dice así: confesaos, pero hay otras traducciones que dice, por lo tanto, y esto viene como un pegamento a lo que viene diciendo Santiago, por lo tanto, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. Y acá hay un punto en este versículo y dice luego, la oración eficaz del justo puede mucho. Yo quisiera que nos centremos en esta regla de oro que establece Santiago para la oración. Si bien él venía hablando y diciendo que si hay alguien que estuviera afligido, tiene que realizar una oración, tiene que hacer una oración.
¿Está contento? ¿Está pasando por un momento de alegría? ¿Está pasando por un momento de satisfacción, de gozo? Qué bueno es que lo exprese con cánticos de alabanza al Señor. Hay alguien que está débil, ya sea no solamente en lo físico, sino porque está pasando por un momento afectado. Bueno, dice acá que llame a los ancianos, que oren por él, y el ungir con aceite en la época de Santiago, si bien hay otras acepciones donde sabemos que en el Antiguo Testamento el aceite también simbolizaba no solamente la cura, sino también símbolo del Espíritu Santo, en la época de Santiago también hablaba de la parte medicinal. Y esta enfermedad podía ser tanto física como una enfermedad que pudiera ser a colación de algún momento que estuviera pasando, alguna debilidad, alguna afrenta. Y decía que la oración de los ancianos con fe podían restaurarlo. Y también si hubiera cometido pecados les serán perdonados. Y después luego pasa a decir Santiago que entre la comunidad a la cual estaba escribiendo, que puede ser la iglesia, es bueno que se confiesen los pecados unos a otros, no que lo hagan explícito en forma pública, sino que allí, en la intimidad entre los hermanos, es bueno que realmente confiese sus ofensas, si hay alguno, si hay alguien que realmente ofendió sin darse cuenta, y esto hace también a la unidad, y también no solamente hace a la sanidad espiritual, porque realmente cuando uno comete algún pecado, ¿sí? Ofenda a un hermano, porque es lógico, nadie está exento de eso, qué bueno que podamos confesarlo, podamos hablarlo en intimidad, podamos recibir el perdón del hermano, y esto hace muy bien también a la unidad de la iglesia. Pero acá después Santiago hace este punto y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y luego, en el versículo siguiente, en el 17, dice, miren, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Versículo 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Acá Santiago, cuando le habla a la comunidad a la cual él escribe esta carta, él dice, miren, la oración eficaz, y cuando habla de la palabra eficaz, dice, es el poder que obra de parte de Dios. Esa es la oración eficaz. No es que haya una fórmula mágica que hace que Dios obre, porque Dios obra de acuerdo a su voluntad. Y dice Santiago, la oración eficaz, esa oración que está activa y que se está contestando de parte de Dios, del justo, puede mucho. Y después pasa directamente a hablar justamente como ejemplo, nos da nada más y nada menos que a Elías, diciendo que Elías era una persona sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Y no está hablando de pasiones desordenadas, sino que está hablando que era un hombre de carne y hueso como nosotros. Y que oró y el Señor contestó a esa oración milagrosa con respecto a la sequía, a la lluvia, para que no lloviera y después para que lloviera. Todos sabemos ese episodio. Ahora bien, a mí me gustaría que nos fundamentemos en esta regla de oro que establece Santiago. Y esto está en base a dos situaciones. Primero, tenemos que tener en cuenta que Santiago habla de la oración del justo. ¿Y qué quiere decir la palabra justo? No quiere decir que sea una persona, un hermano, un cristiano, una cristiana, que sea impecable o que no tenga pecado, que sea perfecto, porque esto es imposible. Sino que cuando habla del justo, habla de aquella persona, cristiano desde ya, que está en sintonía con la voluntad de Dios. Es una persona que está en integridad delante de Dios, que puede acercarse a Dios y Dios nada le va a reprochar. Ahora bien, esta es una parte, ¿sí? Ya hablamos de la eficacia de la oración, que es
es la acción operante de parte de Dios contestando y obrando en esa oración, justamente del justo, valga la redundancia. Y también la otra parte no solamente habla del justo que practica o que ejercita la oración, sino el justo cómo debe o cómo practica o cómo ejercita la oración. Entonces, miren, vamos primeramente a hablar con el tema del justo. La oración muchas veces la hacemos un ejemplo, que es el comunicarse y es el hablar con Dios. Y muchas veces hacemos una analogía, ¿vieron?, con el celular. Todos hoy, por lo general, la mayoría, tenemos un celular. Y para poder comunicarnos y utilizar ese celular para mandar un mensaje o para llamar, desde ya que necesitamos tener un abono o tenemos que tener un pago virtual, pero hay algo fundamental más allá de eso, que tenemos que tener una buena señal. No puede haber interrupción en la señal. Vieron que a veces pasa de que uno está con el celular y está en ciertos lugares donde la señal hay una interrupción, ya sea por la losa o porque no tenemos señal porque estamos en un lugar alejado. Y por más que tenemos el abono pago, por más que tenemos el crédito en el celular, esa señal está interrumpida. Lo mismo pasa a veces con la oración cuando nos dirigimos a Dios. ¿Qué pasa cuando se interrumpe esta señal? ¿Y por qué la oración del justo, ¿sí?, hace que la oración, hace que la respuesta de Dios sea operante y eficaz? Y vamos a ver. A lo largo de la escritura lo vamos a poder ver, y si ustedes quieren acompañarme, vamos a ir a Isaías capítulo 59, versículo 2. Recordemos que el justo es quien vive en relación correcta con Dios. Dice así Isaías 59, 2. Pero las iniquidades, y esta palabra iniquidades significa desviación de lo recto, de ustedes, han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. ¿Se entiende, no? La escritura y la palabra de Dios es clarita. Si hay pecado en nuestras vidas, Dios no puede estar, Dios al único pecador es que escuche es aquel que viene a arrepentirse de sus pecados y aquel que viene directamente a los pies de Cristo a recibirle como único y suficiente Salvador, donde el Espíritu Santo hace la obra, lo convence de pecado, acepta a Cristo como único y suficiente Salvador y ahí empieza a andar en novedad de vida. Pero para aquel que es cristiano, en la Escritura, en este caso con el pueblo de Israel, era clarito: ustedes andan desviados moralmente, andan en sus pecados y pretenden de que yo los escuche. Por eso el justo, que está en sintonía y que está en una relación correcta con Dios, no está viviendo esta situación. Vamos al Salmo 66, versículo 18. Dice así: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, o sea, soy consciente de que hay algo en mi vida que está mal, el Señor no me habría, ¿qué?, escuchado. El Señor no me habría escuchado, lo está diciendo el salmista. Esta relación vertical que nosotros tenemos con Dios en oración es interrumpida cuando nosotros estamos en pecado. Y vamos a Proverbios capítulo 28, versículo 9. Dice: al que aparta su oído para no oír, y acá está hablando de obedecer la ley, y podemos decir la palabra de Dios, su oración también es abominación. Entonces, el justo es aquel que tiene una relación correcta con Dios, es aquel que está en integridad con el Señor, es aquel que ante la palabra obedece y no desobedece. Y es lógico que el Señor no pueda, que no es que no pueda, no va a contestar oraciones de aquellos que se acercan de Él
cuando realmente vienen con sus vidas manchadas por el pecado o la práctica del pecado o porque no obedecen a la palabra. Es incoherente, es incoherente. Vamos al Nuevo Testamento. Por eso digo, mire, a lo largo de la Escritura vamos a ver que el justo es aquel que vive en integridad. Y a veces muchos cristianos, yo me incluyo, queremos acercarnos a Dios, pero necesitamos tener una vida de integridad, ser considerados justos. En el Nuevo Testamento, Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice así, por lo tanto, o por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, versículo 24 dice, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta ¿qué? Tu ofrenda. Acá nos damos cuenta que si bien no está hablando explícitamente la oración, sí está implícitamente, porque cuando nosotros vamos a adorar a Dios, en oración, en cántico, tenemos que tener una vida, como dice acá, del justo. Y exactamente, si tenemos un inconveniente, ya no estamos hablando vertical hacia Dios, sino que nuestra vida está en conflicto horizontalmente en la comunión con nuestros hermanos, no podemos pretender que el Señor escuche nuestras oraciones o que nuestra alabanza, que nuestra adoración llegue a los mismos cielos. Acordémonos que Dios, si hay algo que Dios no tolera, justamente es el pecado. Vamos ahora en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, porque no solamente el justo está en sintonía, tiene una relación correcta delante de Dios, como a Dios le agrada, y hablamos de no estar albergando pecado, hablamos de no estar desobedeciendo, hablamos de tener una armonía y una comunión correcta con nuestros hermanos. También lo habla con respecto al matrimonio y se extiende al hogar, y dice así, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera, como ustedes, de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean, ¿qué dice? Estorbadas o que no tengan estorbo. Es lógico que yo como esposo no puedo pretender ir a Dios en oración para decirle, Señor, te pido que esta charla que voy a tener con mi jefe o con el gerente de mi área sea fructífera cuando yo realmente en mi hogar trato mal a mi esposa, trato mal a mis hijos y ante los ojos de Dios no soy justo, no estoy en integridad. Dios no responde esas oraciones. La Escritura sí lo dice. Por eso dice, la oración del justo es eficaz porque hace que sea operante la obra de Dios en respuesta a esa oración. Ahora bien, no solamente está esa condición para acercarnos a Dios en oración, el ser justos, el estar en sintonía, estar en armonía, en consonancia con lo que a Dios le agrada, lo que Dios pide de nosotros. Porque eso es fundamental. Yo me acuerdo una vez, eh, se estaban pidiendo motivos de oración y había una persona que pedía oración para que le saliera un juicio por el esposo. Pero resulta que esta persona que pedía esa oración era una persona que prácticamente no venía a la iglesia, decía cada dos por tres improperios, malas palabras, venía a la iglesia y no prestaba atención al mensaje. Dios, tenemos que considerar que cuando nos acercamos a Dios, hermanos, estamos hablando con el creador del universo.
Estamos hablando con el Dios 3 veces santo. Estamos hablando con Dios que requiere santidad y que le decía al pueblo, ser santos porque yo soy santo. Y a veces minimizamos la persona de Dios como si fuera aquella persona que vamos, nos acercamos al mostrador y le pedimos, mira, alcanzame de allá esa lata de galletitas que tenés o ese paquete, lo quiero, necesito ahora. O alcanzame. No, no, tenemos que tener muchísimo respeto, veneración de lo que es acercarse a la presencia de Dios. Ahora bien, más allá de que el justo es aquella persona que está en sintonía, está en integridad con lo que Dios requiere, el justo practica y ejercita la oración. Y como justo, por lo menos hay 3 situaciones en la cual ejercita y practica la oración. Miren, estos 3 puntos al menos es, primero, practica o ejercita la oración con ausencia de duda. Y eso es fundamental. Y vamos a Santiago capítulo 1, versículo 6. Santiago capítulo 1, versículo 6. Yo estoy con otra versión que no es la Reina Valera, pero que es igualmente fidedigna a lo que es la palabra de Dios. Dice así, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Por lo tanto, aquel que está en integridad con el Señor, que es el que ahí Santiago dice el justo, cuando elevamos nuestra oración, lo hacemos con fe, porque estamos accediendo al Dios que todo lo puede, que para Él no hay imposibles, que Él es el hacedor de todas las cosas, que a Él nada se le escapa, porque Él es omnipresente, omnisciente, omnisapiente, y nosotros somos un granito de arena en su presencia, por eso acudimos a Él y vamos en nuestra oración con fe. Que podemos pasar por algún momento de duda o porque somos humanos, desde ya, pero cuando nos acercamos, practicamos la oración, el justo practica la oración o ejercita la oración con fe. Segundo punto. Las oraciones del justo, las que el justo que practica la oración y que se adapta al perfil, sus oraciones son con fundamento espiritual. Y vamos también a Santiago capítulo 4, versículo 3, que dice así. Santiago capítulo 4, versículo 3. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Y acá estamos hablando que justamente el que es justo, que está en sintonía, todas sus oraciones van a ser oraciones espirituales, no van a ser oraciones que puede hacer un cristiano que es carnal, que pide para sus deleites, porque Dios dice, no va a responder esas oraciones porque justamente está pidiendo mal, está pidiendo mal. Y como vuelvo a repetir, a veces pensamos de que Dios lo minimizamos y decimos, Señor, te pido que tú obres para que yo me pueda ir a Disneylandia y necesito de que tú obres todo para que yo pueda ir allá. Esta es una oración que uno la puede considerar válida, pero ¿es una oración espiritual? ¿Hay un propósito espiritual detrás? Tenemos que considerar de que nuestras peticiones tienen que estar en consonancia con lo que Dios demanda de nosotros. Y en tercer punto, de los 3 y de los varios más que pueda haber, es que la oración siempre se practica o está en consonancia con la voluntad de Dios. Y ahora sí, vamos al 1 Juan capítulo 5, versículo 14. Dice que clarito que es la escritura, clarita la palabra. Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Acuérdense, habíamos hablado de la oración con fe, de no dudar. Habíamos hablado de una oración
que no tiene propósitos carnales, sino espirituales. Y hablamos acá de la oración. Juan dice, esta es la confianza que tenemos en Él, en el Señor. Que si pedimos cualquier cosa, pero ojo acá, dice clarito, conforme a su voluntad, Él, ¿qué dice? Nos oye. Entonces, como tercer punto, en el ejercicio de la oración del justo, es que todo lo que pida, si está en consonancia, si está, digamos, en la frecuencia de la voluntad de Dios, Dios lo va a permitir. Por eso a veces pasa de que hay cristianos, y a veces yo me puedo involucrar también desde ya, de que pensamos de que Dios capaz que no nos responde, de que Dios no nos quiere escuchar, de que Dios es muy austero, de que Dios es aquella persona rígida que está con el ceño fruncido y parece que está enojado con nosotros. Y no es así, porque la oración lo que hace, muchas veces pensamos que la oración modifica y mueve a Dios. Y la oración es al revés. La oración nos modifica y nos mueve a nosotros, nos ejercita y nos hace mejores cristianos como Dios manda. Dios ya tiene determinada su voluntad. Sabe lo que es bueno y lo que es malo. No tenemos que pedirle a Dios que se adapte a nuestras peticiones, sino adaptarnos nosotros, utilizando la oración, a lo que Dios requiere con nosotros. Dios siempre responde. Dios no es un Dios que no va a responder. Dios responde cuando el justo se presenta en oración, cuando vamos a los pies del Señor. El Señor va a responder. Y como el justo, cuando estamos en integridad con el Señor, vamos a saber practicar la oración como Dios manda. Y miren, para ir finalizando, y yo quiero que ustedes me digan si Dios responde o no a estos tres escenarios que yo les voy a plantear. El primer escenario, vamos a Hechos capítulo 12. Vamos a leer allí en Hechos capítulo 12, si me acompañan. Vamos a ver la respuesta de Dios. Usted me va a decir, ¿Dios responde? Vamos a ver. Hechos capítulo 12, justamente acá Herodes había dado muerte a Jacobo, que era el hermano fue el primer discípulo martirizado, era el hermano de Juan. Y en el versículo 3, ¿qué hace este señor, Herodes? Pone también preso a Pedro, porque esto le había caído en gracia a todos aquellos judíos, y como querían caer en gracia el Imperio Romano en aquel entonces, no quería tener inconveniente, como les pareció bien lo que había hecho con Jacobo, ¿qué hace? Pone preso a Pedro. Y miren esta situación. Y ustedes después díganme, ¿acá respondió el Señor? Versículo 3 del capítulo 12 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, lo que había hecho Herodes, de haberle dado muerte a Jacobo, dice, prendió o puso en la cárcel también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos, ¿sí? A cuatro grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen a Pedro. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y dice, pero la iglesia hacía sin cesar ¿qué? Oración a Dios por él. Si vamos a esta situación, las cárceles romanas eran muy seguras. Y es más, para evitar inconvenientes, puso a Pedro a la custodia de 4 grupos de soldados. Cada grupo estaba compuesto por 4 soldados que se turnaban en el horario de 6 horas para cubrir las 24 horas
de que Pedro no tuviera oportunidad ninguna de escapar. Y es más, dos soldados estaban encadenados a Pedro, de cada grupo de esos cuatro, y otros dos soldados estaban a la puerta de la cárcel para evitar que nadie entrara para liberarlo. Decimos, ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Humanamente era imposible liberar a Pedro. Sin embargo, la iglesia estaba haciendo oración sin cesar por la liberación de Pedro. Versículo 6. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas, adelante de la puerta, custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Respondió el Señor? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Vaya que respondió. Una iglesia orando para la liberación de Pedro, una liberación humanamente imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Evidentemente, tenemos justos que estaban orando en intercesión por Pedro, y dentro de la voluntad del Señor estaba el responder esa oración. Tanto es así que después se sorprenden cuando llega Pedro allí a la casa donde estaban orando, porque Dios había dado respuesta a esa oración. Ahora, miren, vamos a otro escenario también. Y vamos a 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12. Y acá está la oración del apóstol Pablo. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿consideran que el apóstol Pablo era un hombre íntegro, justo? ¿Qué me responden? Aunque sea con la cabeza. ¿Sí o no? Pablo era un hombre realmente, miren, antes de ir a la oración de Pablo, vamos a ver el currículum de Pablo. Vamos a considerar a Pablo para ver si ante nuestro examen podemos decir realmente este hombre impecable delante de Dios. No hay nadie impecable, pero realmente un hombre digno de imitar, como él decía, sed imitadores de mí, ¿sí? Sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Y miren, tengo acá un resumen del currículum de Pablo. ¿Mm? El apóstol Pablo, si alguien merecía que Dios le respondiera a su oración, era Pablo. Encuentro directo con Cristo, apóstol de los gentiles, fundador de iglesias, autor de varias cartas del Nuevo Testamento. Recibió revelaciones inefables, 2 Corintios 12:4. Nivel espiritual, top, altísimo. Todo lo que sufrió Pablo, 2 Corintios capítulo 11, se los voy a resumir. Aquí es donde el dramatismo crece mucho más. Azotado 5 veces por los judíos, 3 veces golpeado con varas, apedreado, 3 naufragios, peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de su propia nación, hambre y sed, frío y desnudez, cárceles,
persecución constante. Y encima, la preocupación por todas las iglesias que tenía Pablo. Es decir, no solamente sufría físicamente, también llevaba una carga espiritual. Su fidelidad no abandonó el ministerio, no negó a Cristo, no dejó de predicar, no se enriqueció con el Evangelio, trabajó con sus manos. Este era Pablo. ¿Ustedes consideran que era justo Pablo? ¿Qué les parece? Sin embargo, en esa sintonía que Pablo tenía con el Señor, en Corintios, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, desde el versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones que él había tenido no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón, una espina, en realidad una espina, una astilla, dice, en la carne, un mensajero de Satanás, una aflicción a Pablo, que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, esta fue la respuesta del Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo les pregunto, ¿respondió el Señor la oración de Pablo? ¿Sí o no? Sí. Uno podía haber dicho, Señor, ¿por qué? Acá está justamente explicado. El Señor respondió bástate mi gracia, Pablo. ¿Vieron el currículum que hablamos recién de Pablo, no? Uno humanamente dice, pero a este hermano hay que ponerle un avión para que viaje. Hay que facilitarle todas las tareas. Evitémosle sufrimiento, que realmente es un heraldo de lo que es la palabra de Dios, de lo que es fundar iglesias, de su preocupación, su ocupación, de su fervor por Cristo, por seguir a Cristo. Y sin embargo, en esta oración que Pablo esgrimió ante el Señor, recibió 3 veces se lo pidió y dijo, bástate mi gracia. ¿Se entiende lo que es la oración del justo? De aquel que está en sintonía, en integridad del Señor, de aquel que acepta la voluntad del Señor cuando es un no. Y el último escenario es un escenario que a mí siempre me conmueve y que si hay alguien realmente que era impecable, ese era Cristo, ese era Jesús, el cual no cometió pecado. Y yo quisiera que vayamos, por favor, a el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Y también el Señor oraba, ¿se acuerdan? Siempre oraba el Señor, ¿eh? Él se retiraba aparte a orar, iba al monte, iba a un lugar aparte y siempre tenía esa comunicación con el Padre. Y acá, miren, hermanos, yo digo, realmente sorprende, porque el Señor llega al momento del Getsemaní. Miren ese famoso himno, me encanta ese himno que dice, venido, venid al jardín, donde Cristo ha entrado. Y este es el momento crucial en la vida del Señor. Y el Evangelio de Marcos, capítulo 14, él esboza esa oración. Y dice así a partir del versículo 34. Vamos a ver del versículo 32. Marcos capítulo 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí
Entre tanto, ¿yo qué? Dice, yo oro. Versículo 33. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Vieron que había dicho Santiago? ¿Está alguno afligido? Haga oración. Versículo 34. Y le dijo, esta expresión del Señor, acá derrama su alma ante sus íntimos. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pase de él aquella hora. Y acá esto, Marcos acá hace un hincapié en la oración y dice, y decía, o sea, decía en la oración el Señor, Abba, Padre. ¿Saben que esta palabra Abba en el arameo tiene la connotación del hijo cuando habla con el papá y esa forma cariñosa cuando le dice papá, papito? Miren la oración del Señor con su Padre. Su alma entristecida, angustiada hasta la muerte. Allí en Getsemaní, solo, derramando su alma delante del Padre Celestial. Dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hermanos, en este tercer escenario, ¿hubo respuesta de parte de Dios? Miren si no hubo respuesta. Que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, si Dios, el Padre, no hubiera respondido en base a su voluntad, a pesar de que su Hijo tenía que pasar por la cruz del Calvario, hermanos, no podríamos estar acá hablando de nuestro Padre Celestial, porque tendríamos asegurada la condenación eterna. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Respondió el Señor? Vaya que respondió. En esa respuesta de su voluntad, en la mente de Dios y de la Trinidad, estaba tu nombre y el mío, hermano, hermana. Dios es un Dios santísimo, no tolera el pecado, es un Dios de amor. Yo, miren, tuve una experiencia, tuvimos que pasar una prueba grande con mi hijo Santiago, el más chico de los dos que tengo, y le tuvieron que hacer trasplante de córnea, gracias a Dios, está superando esta situación, que estaba perdiendo la vista. Y yo, miren, hermanos, habían terminado la operación, piden que vaya, siempre y cuando piden, obvio, que vaya la madre a verlo, y después dijeron que podía yo pasar. Y yo cuando vi a mi hijo, hermano, esto se me vino a la mente porque, permítame expresarlo, esto, ¿no? Este, veo a mi hijo que estaba con el brazo extendido, todo monitoreado, estaba con el ojo emparchado, se lo veía totalmente dolorido porque se estaba despertando. Y en ese momento pensé, si tuviera poder para hacer así y sacarlo de ese dolor, de ese momento que está pasando, lo haría. Porque uno como papá no quiere que los hijos sufran.
Y se me vino a la mente cuando Dios estaba viendo a su hijo en la cruz. El Señor dijo, Padre, ¿por qué me ha desamparado? Yo no lo puedo entender. Ustedes si lo pueden entender, no lo sé, pero yo no lo puedo entender. Porque yo si hubiera sido Dios, lo hubiera bajado de la cruz. Hubiera cortado su angustia, su agonía, su aflicción. Porque realmente, por gracia, somos salvos. No lo merecemos. Hermanos, que esto nos haya servido para que seamos conscientes, en primer lugar para mí, de que tenemos que tener integridad delante de Dios, que podamos ser considerados justos y que como justos sepamos practicar la oración como a Dios le agrada. Desde ya, muchas gracias eh, y realmente vamos a seguir orando por ustedes, que Dios los bendiga y que bueno, que sigamos así, esperemos a la venida de nuestro Señor hasta que Él venga. Mientras tanto, tratemos cada día de nuestra vida, como ese coro que dice, quiero ser más como tú, como Cristo, ver la vida como tú. Ojalá que siempre sea una realidad en nuestra vida. Muchas gracias, hermano.